que comenzamos con la clasificación de las células. Primero, señalar que las células son la unidad mínima, funcional y estructural, que da origen a la vida. No podemos pensar en organismos si no pensamos que estos están constituidos por una o más células. Las células, desde una estructura de jerarquía, están constituidas por moléculas que se asociaron en un tiempo primitivo para dar origen a estas estructuras que hoy día podemos identificar dos grandes categorías. Las células es una unidad anatómica como principio fundamental para los seres vivos. Ahora, las células pueden existir dos categorías importantes de acuerdo a su origen y composición. Y esas categorías que usted hoy debe entender y recordar desde quinto básico, luego en séptimo y en octavo, se trabaja progresivamente para que usted logre aprender que las células se pueden clasificar en la categoría procariontes y eucariontes. En las imágenes que están al costado, hay dos tipos de células eucariontes. Si la pregunta es, ¿solo existen eucariontes animal y vegetal? La respuesta es no. Existen más subcategorías de las células eucariontes, como las eucariontes protistas, las eucariontes fungi. Lo que ocurre es que, en este caso, estas dos subdivisiones son primordiales que usted las conozca, ya que cada una de estas clasificaciones dentro de las eucariontes da origen a organismos distintos. Nuestra clase a continuación, recordamos que independiente si es la categoría procarionte o eucarionte, existen estructuras que son comunes a todo tipo de células. Las estructuras de las cuales estoy hablando corresponden al líquido que está dentro de las células. Como en clase señalaba, es muy similar al gel que utilizamos para desinfectar nuestras manos, el alcohol gel. Ahora, este fluido que está dentro de cualquier célula se llama citoplasma y el citoplasma es un gel cuyo estado se denomina coloidal. Está principalmente formado por agua, sales minerales y pequeñas proteínas que se llaman ribosomas. La otra estructura, como podemos ver en la imagen al centro, es la membrana plasmática. La membrana plasmática rodea todo tipo de células. La membrana plasmática, como podemos observar en este diagrama, está constituida por una doble capa, la capa superior y la capa inferior. Es similar a un verdadero colchón de resortes. Principalmente está constituida por estas moléculas de cabeza amarilla y colas café que se denominan fosfolípidos. Y los fosfolípidos forman dos capas, la capa superior y la capa inferior. Siempre la ubicación de los fosfolípidos deja las colas al interior para que éstas no tengan contacto con el citoplasma o con el líquido que rodea las células por fuera. Otro de los componentes importantes que revisamos en clases es estas proteínas. Estas proteínas se denominan proteínas de canal. Como pueden ver, al centro tienen una hendidura que permite el flujo de sustancias desde y hacia el interior de la célula. Y así se pueden comunicar y mantener siempre constante y equilibrio entre el interior y el exterior. Por estos canales pueden circular sustancias como pequeñas proteínas llamadas aminoácidos. Ahora,
Existen sustancias más pequeñas, como por ejemplo moléculas que no tienen carga y no necesitan estas proteínas. La glucosa, el agua, la urea, y ellas sin problema atraviesan la membrana plasmática. Otro componente que permite mantener contacto y señales entre células son estas proteínas que contienen una verdadera antena, que es un carbohidrato. Estas proteínas con carbohidratos se denominan glucoproteínas o glicoproteínas. Aquí está. También es factible encontrar lípidos con glúcidos, es decir, lípidos que tienen asociado un carbohidrato. Y a esto se denominan estas moléculas glucolípidos. En la membrana exclusiva de las células eucarionte animal, vuelvo atrás, aquí, solo en la membrana animal hay una característica particular. Solo en esta membrana encontramos colesterol. En las membranas de eucarionte vegetal, no. El colesterol está presente en la membrana plasmática de las células para mantener la fluidez y evitar, por ejemplo, que la membrana con las bajas temperaturas se congele. Ahora, si bien todas las células tienen membrana, destacar este último punto: la presencia de colesterol solo en células eucarionte animal. Por último, la tercera estructura que toda célula contiene es el material genético. El material genético ustedes deben asociarlo con ADN y ARN. El ADN es la molécula que está presente en todas las células y permite guardar la información para que la célula se replique y forme todas las proteínas necesarias que ésta requiere. El ADN puede formar anillos, como en el caso de las células, como acá, en el caso de las células procariontes, o puede formar estos cromosomas que están constituidos por 2 brazos. Cada brazo forma una cromátida. Esto es importante para poder entender en segundo medio la transmisión de, en este caso, la información genética en las células. La imagen que está arriba es ADN. El ADN es una escalera como formada por 2 hebras. Una hebra se enrolla en un sentido y la otra en el sentido contrario. Puede estar desarmada o puede estar formando estos tipos de cromosomas. El cromosoma que podemos observar formado por estas 2 estructuras similares a una pinza de ropa es propio de las eucariontes. Mientras que el material genético ADN, en el caso de las procariontes, se puede observar más bien como un anillo. Señalado esto, es importante pasar a caracterizar las células. Toda célula ya sabemos que contiene estas 3 estructuras, pero las procariontes se suman algunas más. Por ejemplo, en el caso de las procariontes, toda célula procarionte, además de la membrana que aquí está en verde, tiene una pared celular. Esa pared celular es muy característica y está constituida por unas estructuras que se llaman peptidoglicanos. Otra característica es que el material genético podemos encontrarlo en un área, no núcleo. Aquí no existen organelos. En un área libre que se llama área nuclear. Insisto, no podemos confundir con núcleo, porque los núcleos están constituidos por membranas, parecen verdaderos compartimentos dentro de la célula. Acá podemos observar que el ADN está libre, solo en una región, en un área. Pero este ADN no es único, existe otro tipo de material genético, también de ADN, pero lo denominamos plasmidio.
Entonces tenemos el ADN bacterial, que está en la región o en el área nuclear, y los plasmidios, que también es ADN, pero es un ADN que se utiliza para intercambiar con otras bacterias. ¿Y cómo ocurre este intercambio? Bueno, si ustedes siguen la imagen podrán darse cuenta que la membrana en verde señalada existen pliegues cada cierto tramo y estos pliegues forman unos pequeños tubos huecos llamados pilis. A través de los pilis, este material genético, que es los plasmidios, pueden ser intercambiados cuando existe contacto entre bacterias. Pero aquí podemos observar más estructuras, por ejemplo, está en rojo. El punto es que no todas las células procariontes tienen esta protección adicional. Por eso que la cápsula y el flagelo son denominadas estructuras accesorias. Es decir, son accesorios que no están presentes en la totalidad de células procariontes. La cápsula es una protección adicional frente al ambiente y el flagelo es un verdadero motor que surge de la membrana plasmática como una verdadera cola que impulsa el movimiento de la célula procarionte. Finalmente, señalar que las células procariontes dan origen a seres vivos de una sola célula. Y esos seres vivos de una sola célula se llaman bacterias. Aquí una micrografía electrónica, es decir, una foto que se obtiene a través de un microscopio electrónico. Las células procariontes originan seres vivos unicelulares, que se llaman bacterias. ¿Cómo se nutren? ¿Cómo se alimentan? Hay dos posibilidades. Existen células procariontes que forman ciertas bacterias y estas bacterias se pueden autoalimentar a través, por ejemplo, de la fotosíntesis. O bien, las bacterias no pueden crear sus moléculas para alimentarse y necesitan de moléculas ya formadas como carbohidratos y lípidos y proteínas. Ahora, lo común es que las bacterias formen colonias y estén agrupadas, pero también es factible encontrar bacterias independientes. Y por último, señalar que la reproducción es asexual. ¿Qué quiere decir esto? Que las bacterias no requieren de dos células en formato de gametos, como puede ocurrir, ¿cierto? Que se requiere un ovocito y un espermatozoide. No, las bacterias son asexual, no hay participación de dos gametos. La célula procarionte que da origen a las bacterias se reproduce por fisión binaria. Eso es la división de la célula. Es como cortarla en la mitad. Y una célula madre da origen a dos células hijas. Es un proceso rápido y logarítmico. Por último, señalar que las bacterias son tantas en nuestro planeta que, de acuerdo a la clasificación, existe el reino Arqueobacteria, las bacterias evolutivamente más antiguas, y el reino Bacteria, que son aquellas que conviven diariamente con nosotros. Las primeras que se encuentran en el reino Arqueobacteria en general son extremófilas. Esto quiere decir que disfrutan de altas temperaturas, altas concentraciones de sal. Podemos encontrar en los cráteres de los volcanes. Y el reino Bacteria, sin embargo, son aquellas que viven en condiciones similares a las nuestras. No son resistentes a altas temperaturas. Necesitan un pH determinado. Cuando hablo de pH me refiero a cantidad de hidrógenos presentes en un hábitat en el cual ellas se desarrollan. Por último, explicarles que las células eucarionte dan origen al reino protozoo, que son los protistas, por ejemplo, una euglena, al reino cromista, las algas, al reino fungi, los hongos, al reino vegetal, ¿cierto?, las plantas, y al reino animal,
donde nos encontramos, ¿cierto?, la diversidad de aves, anfibios, reptiles, mamíferos. En esta tabla hay una comparación estableciendo ciertos criterios entre una célula procarionte y eucarionte. Por ejemplo, el tamaño. Las células procariontes tienden a ser de un tamaño pequeño. Cuando dice significa micrómetros. Esa es la unidad de medida. Si una célula promedio procarionte fluctúa entre los medio, ¿cierto?, a 10 micrómetros, una eucarionte va entre los 10 y los 50. El ADN, como les decía, en las células procarionte, está libre en el citoplasma. Mientras que en las células eucariontes está contenido en un organelo, que es un tema que vamos a tratar, ¿cierto?, a continuación durante las primeras semanas de abril. Células procarionte no tienen organelos. Eso significa compartimentalización citoplasmática. Qué largo el nombre, sí. Podríamos decir organelos. Pared celular, todas las procariontes tienen. Eucarionte, solo está presente las células vegetal y en algunas células eucarionte protistas. Locomoción, tienen flagelos. También las eucariontes pueden tener una locomoción a través de cilios y flagelos. La nutrición, pueden ser autótrofas y heterótrofas, lo mismo las células eucariontes. La reproducción